que damos gracias al Señor por la disposición de parte de cada uno de ustedes para poder conectarse y estar delante del Señor para aprender. Para dar inicio, vamos a entregarle al Señor este tiempo, vamos a orar y vamos a pedirle que sea Dios quien nos bendiga y nos ministre con su palabra. Si me inclinan su rostro y me acompañan a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque una vez más tú nos permites poder reunirnos como un grupo, como un cuerpo, Señor. Te suplicamos en esta hora que tu Espíritu Santo nos hable, nos bendiga, nos ministre y nos enseñe, Señor, cuáles son aquellas mentiras que debemos desechar de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Pero también te rogamos que nos muestres cuáles son esas verdades que tú quieres implantar en nuestras vidas, que esa libertad en la cual tú nos has llamado, Señor, que podamos permanecer libres en ti. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Vamos a iniciar este tema. Estamos ya en el capítulo 8 del libro Mentiras que las mujeres creen, acerca de diferentes aspectos. Entonces ahora nuestro tema, nuestro capítulo 8 del libro Mentiras que las mujeres creen. En esta ocasión vamos a hablar específicamente acerca de esas mentiras que el enemigo nos da con respecto a nuestros hijos. Y este pues realmente no es un tema que es solo para mujeres, sino que realmente todos los que somos madres, padres, ¿verdad? Tenemos muchas veces dudas, conflictos, preguntas, ¿verdad? En nuestra mente con respecto a nuestros hijos. De entrada, déjenme decirles que esta relación tan estrecha de madre, de un padre hacia un hijo, es una de las relaciones más sensibles que hay. Y es ahí donde el enemigo muchas veces puede infiltrarse, puede meternos dudas, temores. Otro aspecto que quiero mencionar desde el inicio es que ninguno de nosotros está exento a equivocarse. Yo siempre digo a manera de consolación para todos, ¿verdad? Que nadie, como mujeres, nadie nació siendo esposa. Todas aprendemos a ser esposas con nuestro esposo en el hogar, de la misma manera con los hijos. Ninguna mujer, ningún hombre sabe cómo ser padre, cómo ser madre hasta que viene su primer hijo. Y por supuesto que todos en algún momento nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, pero ahí es donde la misericordia y el amor de Dios entra en nuestras vidas y Dios nos da la oportunidad de que si nos equivocamos, volvamos a empezar, volvamos a enmendar nuestros errores y por su gracia vamos a salir al final de nuestras vidas aprobados en esa materia de lo que es padres e hijos. Veamos, aprendamos ahora en esta tarde con respecto a los hijos. Esta relación de padres a hijos, de hijos hacia las madres, es una relación que Satanás usa todo su arsenal de mentiras para engañar a las mujeres sobre su capacidad reproductiva, sobre sus hijos y sobre su papel como madres. El enemigo siempre va a tratar de opacar, empañar, de hacer que nosotros dudemos acerca de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero las mentiras que el enemigo lanza a nuestras mentes como padres o madres es grave. ¿Saben por qué? Porque el objetivo de Satanás no solamente es implantar una mentira a una madre primeriza, a una madre con su segundo, tercero, cuarto hijo. El enemigo siempre quiere perpetuar, oiga eso, el enemigo quiere perpetuar el engaño a través de las generaciones para que nunca nosotros lleguemos a conocer cuál es el poder libertador de Dios hacia nuestras vidas. Dios no quiere hijos, Dios no quiere familias, Dios no quiere que nosotros vivamos en ataduras. Dios no quiere que nosotros vivamos con mentiras en nuestra mente y le creamos al diablo lo que él ha dicho.
porque él quiere perpetuar la mentira de generación tras generación. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 8 y el versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es un conocimiento, pero también la verdad es una persona. Y es cuando nosotros conocemos a Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, es que nosotros podemos recibir libertad. El Señor quiere que nosotros andemos en la libertad que Él ya nos ha dado. Así es que debemos de aprender cuáles son las mentiras que el enemigo tira a nuestra mente y bajan a nuestro corazón, y comenzamos a vivir una vida creyendo una mentira que el enemigo nos ha dado. Hay 5 mentiras en este capítulo 8. La primera mentira que vamos a ver en este momento es la mentira de yo tengo derecho a controlar mis alternativas reproductivas. Miren qué gran mentira. Vamos a ir poco a poco aprendiendo y conociendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a esto? ¿Será que nosotras tenemos derecho a controlar nuestras alternativas reproductivas? Todo tiene un inicio, todo tiene un trasfondo y muchas veces es bueno. Personas como yo, que soy muy curiosa, siempre ando buscando, pero ¿por qué se dijo eso? ¿Quién lo dijo? Ando buscando el trasfondo de algo. Fíjense que en los años, a los inicios de los años 1900, vino la nueva innovación o este nuevo producto del látex. El látex, todos nosotros conocemos que es el descubrimiento del plástico. Y con esta innovación, al principio de los años 1900, se creó un medio confiable para evitar el embarazo. Todos nosotros conocemos y hablamos del preservativo que se usó y que comenzó a descubrirse precisamente con la innovación del látex. Ahora, hay una mujer que para mí fue una mujer expulsada, ¿verdad?, del infierno mismo por la mentalidad que ella comenzó a implantar. Esta mujer se llama Margaret Sanger. Y ella pues nació en 1879 y murió en 1966, pero ella fue la fundadora del movimiento a favor de los derechos reproductivos aquí en los Estados Unidos. Y muchas cosas de las que aquí en Estados Unidos se comienzan a descubrir, se comienzan a poner en práctica, llegan a países como nuestro El Salvador, ¿verdad? Y comenzamos a aceptar una cultura implantada por personas que ni siquiera sabemos quiénes son. Pues esta mujer, ella comenzó a fundar esta sociedad, esta organización, pero ella comenzó a avanzar rápidamente porque para el año de 1914, Sanger había lanzado ya sus primeras publicaciones feministas que llevaba el tema nada más y nada menos como ni diosas ni amos. Ella difundió 100,000 panfletos. Ella comenzó a difundir información acerca de la limitación familiar. Allá por los años 1800, las personas no podían concebir tener una relación íntima, una relación sexual sin tener hijos. Pero ya esta mujer, Margaret Sanger, ella comenzó a innovar todo esto. Apenas 2 años después de 1914, esta mujercita abrió la primera clínica de control de natalidad en los Estados Unidos. Y pues los que tenemos la oportunidad de vivir en Estados Unidos sabemos que eso es fuerte acá, esa situación con respecto al aborto, a la planificación, es algo muy fuerte aquí en los Estados Unidos, pero esta mujer
Una de las cosas que ella comenzó a implantar en las generaciones que estaban comenzando a nacer es que ella dijo, ninguna mujer puede llamarse libre a menos que pueda elegir conscientemente si quiere ser madre o no. Estos conceptos probablemente nosotros los oímos y uno, pero es que no está mal. Ahí podemos comenzar a notar cómo este tipo de pensamientos, cómo este tipo de situaciones han venido avanzando y hemos llegado a un punto donde muchas cosas de las que el mundo hace han llegado a convencernos, aún como cristianos, aún dentro de la misma iglesia, han llegado a convencernos que eso es normal. Sí, es cierto, cada persona debe de elegir si quiere ser madre o no. Esa es una mentira que el enemigo poco a poco ha ido implantando en las generaciones a través de los tiempos. Ahora, Sanger propuso un control de natalidad y de esterilización forzada como método, oiga, para mejorar la sociedad. ¿Quién era ella para comenzar a imponer este tipo de pensamientos en las sociedades? Ella decía, tenemos que mejorar la sociedad. No sé si ustedes han oído algunas madres que dicen, no, es que yo tengo que casar a mi hija o a mi hijo con persona de cierta raza para mejorar la sociedad. ¿Quién dice eso? Si para Dios todos somos iguales, si Dios no hace acepción de personas, para Dios lo mismo es una persona negrita, como blanquita, como rojita, como chinita, como gordita, como delgadita. No hay nada parecido a mejorar una sociedad, pero ahí nosotros podemos ver un ejemplo de cómo el enemigo poco a poco ha ido trabajando y mintiéndole a las generaciones. Esta mujer entonces, ella comenzó a decir que hay que evitar que las personas no aptas se reproduzcan. ¿Y sabe qué ella decía? Ella, la definición, esta mujer, Margaret Sanger, la definición que ella tenía para personas no aptas, incluían personas que eran discapacitadas, pobres, enfermas o con coeficiente intelectual bajo. Imagínense, ella decía, no, este tipo de personas no se debe de reproducir. Y comenzaron a oír, comenzaron a hacer un lavado de cerebro en las personas en ese tiempo, pero también que ha prevalecido hasta el día de hoy. Así es que para los años 1950, la federación muy famosa aquí en los Estados Unidos llamada Planned Parenthood de Sanger, ella empezó a desarrollar la investigación. Fíjese cómo él es el enemigo. Ella no se quedó quieta, vaya, ya la fundé, ya me voy a sentar y como dice el dicho, cría fama y échate a dormir. No, ella no se detuvo, ella siguió avanzando, ella siguió trabajando y dice la historia, ¿verdad? Que ella comenzó a hacer la investigación en cuanto a las pastillas anticonceptivas para detener el avance de familias numerosas, sobre todo en las personas o en la sociedad de baja ingreso, en los pobres. Qué tremendo, ¿verdad? 10 años más tarde, ella logró bajo la aprobación de la FDA, ella logró la aprobación de las pastillas anticonceptivas y por primera vez, imagínense, se podía separar el sexo de sus consecuencias reproductivas y desencadenó de ese momento en adelante, desencadenó un desenfreno sexual y la liberación femenina. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Esto tuvo graves efectos. Esto comenzó a producir algo. Los efectos que causó fue grande, desastrosos. Ya ahora Margaret Sanger y Planned Parenthood comenzaron a hacer creerle a las personas y a las generaciones venideras que controlar nuestra fertilidad es un derecho humano fundamental. Qué tremendo.
y países grandes como Estados Unidos, ellos quieren implantar en otros países pequeños o del tercer mundo, como se dice, ellos quieren implantar esto del aborto como algo casi obligatorio. Qué tremendo que la iglesia de Dios se pueda levantar, que nosotros como hijos de Dios podamos levantarnos con sabiduría para comenzar a detener el avance de todo este tipo de mentiras que el enemigo ha tenido a bien comenzar a difundir. Ahora, todo lo que esta sociedad ha logrado es, por ejemplo, aspectos como tienes derecho a controlar tu cuerpo. Tú, así les enseñan a las mujeres ahora en día, desde que están en sus tempranos 12, 13 años, tú tienes el derecho a controlar tu cuerpo. Otra mentira, ¿verdad? Que está involucrada en todo esto es, tienes derecho a decidir cuándo quieres un hijo y si lo tienes o no lo tienes. Otro aspecto es todo hijo. Fíjese aquí cómo está mezclada la verdad con la mentira, porque ella comenzó a enseñar, todo hijo tiene derecho a ser amado y deseado. Eso es muy cierto, pero aquí viene la mentira disfrazada con la verdad. Y los que no, los hijos que no son deseados y no son amados, no tienen derecho a nacer. Imagínense, si el único que puede dar y quitar la vida es Dios, ¿cómo nosotros podemos decidir qué hijo nacer y qué hijo no nacer? Otro aspecto que ella también enseñó, tienes derecho, oiga, tienes derecho al placer y a la satisfacción sexual sin el matrimonio y sin ganar un embarazo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero todo esto que se enseñó en el mundo, lastimosamente también ha afectado las iglesias ahora en día. Y es por eso que dice Oseas capítulo 4 y el versículo 6 dice la palabra de Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto, dice el Señor, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué grave, qué tremendo. Como lo que el mundo, Satanás ha logrado implantar en las mentes de mujeres, de hombres, de jóvenes, la iglesia lastimosamente ha también absorbido muchas de estas mentiras. Pero ahora lo que nosotros necesitamos aprender, lo que nosotros necesitamos ahora ver acerca de los hijos y de la reproducción es que dice la Biblia. ¿Qué es lo que Dios nos enseña con respecto a este tema que estamos hablando en este momento? En primer lugar, dice Génesis capítulo 1 y el versículo 28, un versículo muy conocido en la palabra de Dios, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En primer lugar, lo que la palabra de Dios nos enseña es que los hijos son una bendición de Dios y que también es un mandato el que Dios nos ha dado a las parejas, a los esposos, de multiplicarnos y de llenar la tierra. Pero por supuesto, aquí quiero hacer un paréntesis. No es una sola pareja la que va a tener 10 hijos, 15 hijos. Ese es un mandato que se le ha dado a cada pareja y debemos compartirlo y debemos abrazar la bendición que Dios nos da de poder concebir hijos. La palabra de Dios también nos dice en el Salmo 127 y en el versículo 3 nos dice que herencia de Jehová son los hijos. Perdónenme si voy un poquito rápido, pero pues es bastante el material. Son 5 mentiras, ¿verdad? Así es que tenemos que aprovechar el tiempo y correr un poquito.
Pero dice el Salmo 127 y el versículo 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Mire este versículo, qué precioso. Los Amén. hijos no son nuestra garantía para el futuro. Hay personas, hay padres, hay mujeres o hombres que piensan, yo voy a tener hijos porque ellos me van a cuidar para mi vejez, o yo le voy a dar estudio a mis hijos para que ellos me mantengan cuando llegue a vieja o a viejo. Eso no es así. Eso es una mentalidad egoísta y ajena realmente de los planes y los propósitos de Dios. Dice el versículo claramente que los hijos no son nuestros. Dice que son herencia de Jehová, los hijos que Él nos permite tener. Y dice, y cosa, los hijos son algo de estima. Es el fruto del vientre que Dios nos permite tener. También dice Proverbios capítulo 23 y en el versículo 24 nos dice la palabra de Dios que los hijos vienen a darle propósito a nuestra vida. Los hijos llenan de significado y de gozo nuestro hogar. Proverbios 23 y el versículo 24 dice, mucho se alegra el padre del justo y el que engendra un sabio se gozará con él. Mire qué bendición, ¿verdad? Qué bonito lo que la palabra de Dios nos habla con respecto a los hijos y con respecto a la reproducción. También dice la palabra de Dios que los hijos deben, y oiga, aquí viene la responsabilidad y el compromiso para nosotros como hijos, como padres. No solamente es tener hijos y, yo soy el mejor padre del mundo. ¿Y por qué? Porque les di de comer y les di casa y les di todo lo que necesitaban. No, eso es básico. No, un hijo tiene más que ver que solamente darle de comer y darle casa. Un hijo debe de ser criado por los padres cristianos en disciplina y en amonestación de Dios. Aquí no es cuestión de como los animalitos, por ejemplo, un perrito, un gatito. Nosotros tenemos peces aquí en nuestra casa y ellos tienen sus pececitos y pues ni se preocupan de darles de comer, sino que uno les echa de comer y la mamá ni se acuerda cuántos son sus hijos ni cuáles son los que tuvo. Nosotros no somos animalitos, somos seres creados a la imagen y a la semejanza de Dios, que si somos realmente hijos de Dios y somos cristianos, debemos de estar muy conscientes que cuando comenzamos a tener hijos, es para criarlos en disciplina y en amonestación de Dios. Ahí tienen Génesis 18 y el versículo 19. No lo voy a leer, léanlo ustedes en su casa, pero sí voy a leer lo que dice Efesios capítulo 6 y el versículo 4. Muchas veces como padre nos encanta Efesios 6 y el versículo 1. Hijos, deben de aceptar la disciplina y la amonestación de Dios. Honren a su padre y a su madre. Ay, decimos los papás, qué bueno, hijo, ¿estás oyendo? Acepta, honrame como padre. Pero muchas veces se nos olvida lo que dice el versículo 4. Y el versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis. Mire, esto es algo muy delicado. Y ahí es donde yo les digo que como padres, así como cuando Jesús le dijo a aquellos fariseos con aquella mujer que habían encontrado en pecado, ¿verdad? Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquí yo puedo preguntar, el que no se haya equivocado como madre, como padre, pues que tire la primera piedra. Pero muchas veces, como dice acá, muchas veces como padres hemos quizás provocado a ira a nuestros hijos, pero se nos ha olvidado que debemos de criar a nuestros hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Realmente muchas veces como padres debemos de llegar al punto donde reconocemos y le decimos a nuestros hijos, hijos, perdónenme, hijos, me equivoqué, hijos, hice esto que no estaba correcto. Es bueno
es bueno para traer sanidad al corazón de nuestros hijos, pero que también ellos aprendan que cuando uno se equivoca, también podemos reconocer que nos equivocamos y pedir perdón. Los hijos entonces son dados por el Señor, así dice Isaías capítulo 8 y el versículo 18. El profeta Isaías, él reconoció en este versículo, Isaías dijo, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señal y presagio para Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Nuestro deber como padres es que no solo nosotros seamos cristianos y que le digamos, hijo, ya vengo, voy a ir a la iglesia. No, no, no. Si yo soy cristiano como madre, yo debo de enseñarle a mi hijo, a mi hija, cómo deben de ser cristianos de verdad, cómo ellos deben de formar también un hogar en el futuro, un hogar cristiano como a Dios le agrada. La maternidad, hablando específicamente de nosotros como mujeres, la maternidad constituye, oiga, la importancia de ser madres, pero no se vaya a sentir mala que no es madre o que está casada pero no tiene hijos. La maternidad constituye una imagen, un reflejo de una realidad celestial. Así como la unión de un hombre con una mujer producen hijos, también la unión de Cristo con la iglesia producen hijos espirituales. Así dice Juan capítulo 1 y el versículo 12. Dice, mas a todos los que creen en su nombre, a todos les ha dado Dios potestad de ser llamados hijos de Dios. Así es que, así como es en lo natural, también es en lo espiritual. Si Dios nos da el privilegio de poder casarnos, es porque Cristo también se va a casar con la iglesia. Así como nosotros cuando estamos casados comenzamos a reproducirnos y a tener hijos, también Cristo quiere que nosotros con nuestra relación con Él, así como decía nuestra hermana Lorenita, tenemos que lanzar las redes para que los pececitos vengan. Ahora yo lo digo también de otra manera. Nosotros con nuestra relación de amor con Cristo que tenemos, debemos producir hijos espirituales también. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 4:19, él dijo, hijitos míos, dijo el apóstol Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Nosotros también debemos de llegar a reproducirnos espiritualmente, porque ese es el mandato de Dios. La Biblia entonces nos enseña que es Dios. Dios es el que puede abrir o cerrar el vientre de una mujer. Así dice la palabra del Señor. En Génesis capítulo 20 y el versículo 18, Génesis 20 y el versículo 18 dice, porque Jehová había cerrado, dice. Jehová, por aquí me está entrando el sol ahorita, así es que probablemente no vean mi rostro, pero confíen, yo estoy aquí hablando, ¿verdad? Dice entonces, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Y todavía en el capítulo 29 del Génesis y en el versículo 31, dice, y vio Jehová a Lea, que era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. ¿Qué podemos ver con estas escrituras? Lo que nosotros podemos ver es que en realidad hay ocasiones en las que Dios a algunas mujeres no les permite tener hijos sin importar cuánto ellas lo deseen. Es Dios
quien abre o cierra el vientre de una mujer. Y esa es la soberanía de Dios precisamente. Veamos dos ejemplos. En primer lugar, nosotros conocemos el ejemplo de Ana. En primer libro de Samuel, primero de Samuel capítulo 1, el versículo 1 y 2, nosotros sabemos que Ana deseaba un hijo, le pedía un hijo a Dios, pero ella no tenía hijos. Pero dice en el capítulo 2 y en el versículo 21, primera de Samuel 2:21 dice, y visitó Jehová a Ana y ella concibió. Oiga, qué precioso el milagro que Dios le concedió a esta mujer llamada Ana. Dios le concedió el privilegio no solamente de dar a luz a Samuel, el gran profeta sobre Israel. Dice que Dios le dio el privilegio a Ana de tener 3 hijos y 2 hijas. Y el joven, que es el hijo que más sobresalió de Ana, ¿verdad? Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Es Dios, mis amadas. Es Dios quien abre o cierra el vientre de una mujer. Y ahí, por más que peleemos con Dios, Él sabe por qué lo hace. Otro ejemplo lo tenemos en Sara. ¿Se recuerdan la mujer, la esposa de Abraham? Sara, a sus 90 años, ella comenzó a concebir un hijo, a tener un hijo que Dios le dio milagrosamente para que ella pudiera a su vejez, en su vejez, darle a Abraham un hijo. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 11? Dice la palabra de Dios claramente que por la fe, oiga, por la fe, también Sara, la misma Sara, siendo estéril, dice que recibió fuerzas, un milagro de Dios. Ahí como vemos en el dibujito, a una ancianita. Dice que recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La escritura entonces nos dice que no somos nosotros los que decidimos si podemos o no podemos tener hijos. Es Dios quien lo decide. Así es que así terminamos la primera de las mentiras que el enemigo hay veces nos hace creer o nos hace pensar que nosotras tenemos derecho a controlar nuestras alternativas reproductivas. Entremos a ver la segunda mentira. La segunda mentira que el enemigo muchas veces tira a nuestra mente es: no podemos mantener más hijos. Es imposible. Dice, en promedio, se ha sacado este promedio, o esta encuesta. Se calcula que criar a un hijo desde la cuna, desde que nace hasta que termina su bachillerato o su high school, como se conoce aquí, ¿verdad? Cuesta alrededor de $245,340. ¿Qué tal le parece esa cifra? 245,000 a $304,400. Ese es el costo por criar a un hijo desde la cuna hasta que se gradúa de bachillerato. Y esto sin contar si le queremos pagar la universidad. Cualquiera oye estas cifras o las parejas recién casadas oyen estas cifras y lo primero que se les viene a la mente es: no, mejor no tengamos hijos, porque ¿de dónde vamos a sacar tanta plata, verdad? Ahora, las parejas muchas veces se hacen estas preguntas. Ellos pueden pensar y decir: ¿cómo vamos a proveer para más hijos? Apenas logramos vivir como estamos ahora. No podemos proveer el estilo de vida que queremos para nuestros hijos. Ahora déjenme hacer un pequeño paréntesis.
estas dos preguntas que las parejas pueden hacerse no están del todo mal. Realmente sí, si somos responsables de nuestras decisiones, es bueno pensar cuántos hijos quiero tener. Pero el punto principal en esta segunda mentira es, ya no puedo mantener más hijos. Eso es mentira. La clave en esta segunda mentira es, preguntémosle a Dios, que Dios nos muestre qué hacer, que Dios nos guíe, cuántos hijos vamos a tener. O otra pregunta importante, Señor, ¿vamos a tener hijos? Fíjese que muchas parejas simplemente comienzan a pensar y decirle, Señor, queremos dos hijos. Pero la pregunta original debería de ser, Señor, ¿debo de tener hijos? ¿Puedo tener hijos? ¿Cuántos quieres que tenga? Ahora, otra pregunta que pueden hacerse las parejas, y ellos dicen, o muchas mujeres dicen, mi cuerpo no soporta más hijos, estoy agotada tratando de cuidar los dos que tengo. O otra persona, otra pareja puede decir, no sirvo para tener hijos, simplemente no tengo la paciencia para ellos. O algo otras personas piensan, si tenemos más hijos, no, no tendremos tiempo para nosotros como pareja. O algunos hasta han llegado a pensar egoístamente, soy feliz sin tener hijos. Y bueno, aquí podríamos agregarle más cosas. Yo he escuchado mujeres que dicen, no, yo no quiero hijos porque me va a arruinar mi cuerpo. Imagínense el grado de egoísmo al que se puede llegar en estos temas. Ahora, hoy en día, en muchos medios de publicidad se sugiere que las parejas no necesitan tener hijos para ser felices. Es más, pueden lograr una felicidad mejor sin tener hijos con ellos que puedan interrumpir con sus planes. ¿No han visto ustedes esos mensajes subliminales, verdad? Que ponen cruceros o ponen una pareja que está con bebida y comiendo rico, pero salgamos nosotros en familia con 2, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, vamos a andar jalando maletas, jalando pachas, jalando pañales, ¿verdad? La idea que nos dan en los medios de publicidad no concuerda, ¿verdad? Y decimos, ay, ¿para qué tuve hijos? Para andar complicándome la vida, ¿verdad? Imaginémonos las mentiras. Pero la palabra de Dios dice en Malaquías capítulo 2:15, el propósito primordial de tener hijos es criarlos en temor y obediencia en los caminos de Dios. ¿Qué dice Malaquías 2:15? Dice, ¿no ha hecho Dios un solo ser, un cuerpo animado por el Espíritu? ¿Y qué es lo que busca este único ser? Pues una descendencia. Dios lo que busca es una descendencia para Él. Por eso es que Dios dice, así es que cuidemos nuestro espíritu y no traicionen a la esposa de vuestra juventud, dice el Señor. El apóstol Pablo, él enseña en Primera de Timoteo, capítulo 5 y el versículo 14. El apóstol Pablo le enseña a las mujeres que son viudas y están jóvenes. El apóstol Pablo les enseña y les dice en el 5:14, les dice, quiero pues, dice el apóstol Pablo, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña. Pero hay un versículo que está aquí en la pantalla y es Primera de Timoteo capítulo 2 y el versículo 15. El apóstol Pablo también dice en este versículo que la mujer, oiga, la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciere en la fe y en la caridad y en la santificación y modestia. Ahora, en este versículo,
el apóstol Pablo no está sugiriendo que una mujer para poder ser salva debe de criar hijos y ay, pues los que no tienen hijas no van a ser salvos. El apóstol Pablo no está enseñando eso. Dice el apóstol Pablo que es la disposición de una mujer al abrazar el llamado de Dios como portadora de la vida y el fruto que acompaña la salvación genuina. Eso es lo que le dará salvación. En pocas palabras, el apóstol Pablo lo que estaba enseñando, que la prueba de obediencia de una mujer al aceptar los hijos y criarlos, eso es lo que salvará su vida, le ayudará a completar y a entender el plan y el propósito de Dios. Voy terminando para que podamos platicar o alguien quiera hacer una pregunta. Los hijos son una bendición de Dios para recibirlos con gozo. El Señor Jesús enseñó en la palabra, en la Biblia, vemos cómo el Señor Jesús habló con respecto a los niños. Hay dos versículos ahí escritos. En primer lugar, está Mateo capítulo 19 y el versículo 13 al 15. Dice que el Señor Jesús se le presentaron unos niños, le trajeron unos niños delante de él para que pusiese las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos lo reprendieron, le dijeron, no vaya, quítense, no molesten al maestro. Pero dice el versículo 14, pero Jesús les dijo, oiga la respuesta, la actitud de Jesús cuando vio venir a estos niños delante de él. Dice que Jesús les dice, no, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de ellos. ¿Y qué hizo Jesús? Dice el versículo 15, impuso las manos sobre ellos y los bendijo, y Jesús se fue de ahí. Todavía en el capítulo 18, siempre de Mateo 18 y el versículo 2 al 5, dice que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos la pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Preguntó Jesús a los discípulos. Y dice que inmediatamente, dice que Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Mira el amor del Señor Jesús. El Señor Jesús no estaba diciendo, ay, niño, quítese, no moleste, váyase por otro lado. Ay, qué niño que como anda de mocoso, ¿verdad? No, el Señor Jesús amaba a los niños y nos lo muestra la Escritura. Y dice que Jesús llamó a este niño, lo puso en medio y les dijo, de cierto os digo que si ustedes adultos no se vuelven como estos niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué tal nos quedó el ojo, verdad? Con esto que Jesús está enseñando. Y dice, cualquiera que se humille como este niño, ese será mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba, oiga, en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El Señor Jesús, entonces, lo que nos está queriendo enseñar con estos dos pasajes es que una mujer debe de tener, no es que la mujer debe de tener todos los hijos que quiere y que sean posibles. Tampoco Dios nos llama a que todas las mujeres deben de casarse y tener hijos. No, muchas veces el llamado de Dios para una mujer es que se case, pero que no tenga hijos. Pareciera, hasta ahorita no he terminado de leer todo el libro, pero pareciera que la escritora de este libro, de las mentiras que las mujeres creen, ella está casada, pero no tiene hijos. Ese es el deseo de Dios para ella, que esté casada, pero que no tenga hijos. Pero incluso hay veces que Dios no quiere que algunas mujeres se casen para que les sirvan a Él, para que tengan todo su tiempo para Él. Así es que no podemos hacer un estereotipo de que si una mujer no se casa y no tiene hijos, no es mujer. No, esa es otra mentira que el enemigo
tira a nuestras mentes. Ahora, hay mucho más que hablar, son las 6:30. Quisiera, bueno, voy a terminar rapidito porque solamente voy a hablar acerca de cómo María, que es un ejemplo, ¿verdad? En la palabra de Dios. María era una mujercita que estaba comprometida a casarse. Ella no tenía todavía su esposo, no estaba casada. Pues se dice que aproximadamente tenía María 19 años de edad cuando ella quedó embarazada. María es un claro ejemplo de una mujer que decidió tener un hijo a pesar de que todo tenía en su contra. Pero ella aceptó por fe y por amor a Dios, ella aceptó el reto de ser madre a una temprana edad. Hay algunas de las cosas que pudieron haber pasado por la mente de María. Ella pudo haber dicho, soy demasiado joven y no estoy lista para tener hijos, porque eso es así. El ángel le preguntó, el ángel conversó con ella, pero ella pudo haber dicho, no, yo no estoy lista, apenas tengo 19 años, ¿cómo voy a ser madre? Otra pregunta que ella podía haberse hecho es, no voy a poder pasar ahora tiempo con José y mis amigas tampoco. No, si yo tengo este hijo, me voy a atar a este hijo, como muchas mujeres dicen, ¿verdad? También María pudo haber pensado, primero pues me gustaría instalarme en mi nueva casa y después comenzar a tener hijos. O María también pudo haber pensado, ¿qué van a decir los demás? Nadie me comprenderá. O ella pudo haber pensado, todavía no tenemos la capacidad de tener un hijo. Todas estas son hipótesis que pudieron haber pasado por la mente de María. Mas sin embargo, ella dice, Lucas capítulo 1 y el versículo 38, dice que la respuesta de María a lo que el ángel estaba proponiendo, simplemente ella dice, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él, mire qué lindo como ella contestó, que él haga conmigo como se ha dicho. Qué preciosa respuesta de María. María confió en el Señor y ella sabía que Dios iba a proveer para sus necesidades y aún para las necesidades de ese bebé. Él ha prometido también como todas las mujeres. Y mire, hay de casos a casos en este tema, porque alguien podría decir, pero mire, y una mujer que fue violada, ¿será bueno que tenga el hijo o que no lo tenga? Dios ha prometido estar con cada una de nosotros como mujeres o incluso hay padres solteros también. Dios ha prometido sustentarnos, sostenernos, Él ha prometido guiarnos, Él ha prometido darnos fortaleza y Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 4 y el versículo 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es que María es un claro ejemplo de una mujer que no se puso a pensar y a decir, pero ¿qué van a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? No, ella no estaba todavía casada con José, pero ella decidió firmemente decirle sí a la voluntad de Dios y ella cumplió el propósito de Dios al ser la madre del Hijo de Dios en esta tierra, a ser ella el instrumento que Dios usó para que el Hijo de Dios pudiera venir y nacer en este mundo. Imagínense si María hubiera dicho, ay, pero es que no sé, no, mejor no. Mejor así me voy a quedar, muchas gracias, voy a seguir con mis planes de casarme con José. Hubiera impedido, tal vez no la venida de Cristo a este mundo, él hubiera escogido a otra mujer, pero es
un ejemplo de que alguien, alguna mujer puede acercarnos, alguna jovencita y decirnos, mire, me violaron y estoy embarazada, ¿qué hago? ¿Qué me sugiere? No, pues aborte. No, pues no, ¿cómo lo va a mantener? No, no. Dios puede suplir toda necesidad en cada caso. La tercera mentira. Esta tercera mentira dice, no puedo o sí puedo controlar cómo terminan siendo mis hijos. Pero esta tercera mentira no la vamos a ver ya. Yo creo que el tiempo ha sido suficiente y creo que pues hemos entendido, ha sido claro, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha querido hablar con respecto a estas mentiras. El diablo es astuto. Siempre el diablo va a mezclar. Miren, nosotros sabemos, entendemos y discernimos cuando una mentira viene a nosotros, pero la astucia del diablo, del enemigo, es que mezcla la verdad con la mentira para que sea más difícil de entenderla o de captarla. Así es que probablemente ya hay muchas mujeres pues que vemos acá, ¿verdad? Que son abuelas ya, nosotros que somos madre, o hay otras que tienen ya sus hijos grandes, ¿verdad? Y dice, bueno, pero pues yo ya tengo mis hijos grandes, lo que me equivoqué, lo que se hizo, y pues mis hijos ahí están saliendo adelante. Dios le da una segunda oportunidad a una mujer que cuando vengan sus nietos, enmendar los errores que se pudieron haber cometido como madres y enseñarles a una nueva generación cómo se hacen las cosas bien. Así es que cualquiera que sea nuestra situación, si somos madres con hijos pequeños, si somos madres con hijos adolescentes, si somos madres con hijos en la edad que están por casarse, no es fácil. No es fácil. Muchas veces como madres no podemos interferir en las decisiones que los hijos tienen, pero no hay nada que una mujer de rodillas clamando a Dios no pueda lograrlo. Si el novio, la novia o incluso hasta el prometido de su hijo no le parece, pues ruéguele a Dios, ore a Dios y dígale, Señor, interviene en esta situación. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios es bueno, que nos da segundas oportunidades cuando nos equivocamos. Así es que nos vamos a quedar por acá. La próxima semana, con la ayuda del Señor, el próximo sábado, vamos a ver la mentira número 3, 4 y 5. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a verla en detalle. Muchas gracias por su atención, gracias por estar pendientes y pues algunas hasta anotando, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Mabelita.